Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la octava de Pascua. Felices Pascuas. Hoy lunes de la octava, por octava simplemente entendemos los 8 días desde Domingo de Gloria hasta el próximo domingo, y estos 8 días pertenecen propiamente a esta reina de las celebraciones, la Gran Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día que nos ha hecho el Señor, el día de alabanza y de gloria por la gran victoria que Dios ha ganado para nosotros en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme el plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo, prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 15 y el responsorio es: Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción.
Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron de dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les enviaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Por las siguientes 7 semanas estaremos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, que es el volumen número 2 del autor del Evangelio de Lucas. Y esto lo sabemos por la introducción tanto al Evangelio como al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por la introducción sabemos que es el mismo autor que escribió tanto el Evangelio como los Hechos para una persona llamada Teófilo, a quien dedica el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio se enfoca en la vida de Jesús y los Hechos se enfoca en la vida de la Iglesia. Pues bien, aquí tenemos esta lectura que tiene de contexto la experiencia de Pentecostés, donde los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo y después salen públicamente a proclamar a Jesús resucitado. Y tenemos aquí a Pedro, el mismo Pedro que negó a Jesús, que lo abandonó, y ahora es un Pedro totalmente diferente. Algo ha transcurrido en esa experiencia con el resucitado, en esa experiencia de Pentecostés, donde recibieron este mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo y que ahora lo ha llevado a la derecha del Padre. Es impresionante que este mismo rebaño de discípulos, pues ahora salen públicamente. Los que antes estaban acobardados por el arresto y la muerte de Jesucristo, ahora salen públicamente a proclamar a Jesús y la nueva vida en él. Dice la lectura de hoy: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11. Y bueno, ¿por qué son 11 y 12 con Pedro? Si Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, se ha suicidado. Bueno, ya para entonces, para esta etapa de los Hechos de los Apóstoles, ya han escogido a un reemplace de Judas y que le tocó a un tal Matías. Así que por eso la lectura dice que Pedro junto con los 11, porque ahora ya se ha completado otra vez los 12, el número 12 que Jesús originalmente escogió, y que ahora Matías fue escogido para que reemplazara a Judas Iscariote. Así que aquí
Pedro toma la palabra y habla en nombre de ellos. Y ya desde aquí tenemos pues este lugar dentro del grupo de discípulos y apóstoles, y como Pedro de cabecera. No está por encima de ellos, sino que a Pedro le decimos el primero entre iguales, porque forman realmente una comunidad y no una jerarquía. Jesús mismo les enseña que el liderazgo al cual son llamados es el liderazgo de la hermandad, el liderazgo del servicio, ¿no? Así que la estructura que forman este rebaño no es la estructura de los reinados terrenales, sino es la estructura del reino de Dios, el cual en el centro está la hermandad y está el servicio. Así que Pedro se dirige encabezando a este grupo de discípulos y apóstoles, se dirige a esta gente que están presenciando la venida del Espíritu Santo sobre este grupo de hombres, y los han escuchado hablar en diferentes lenguas y la gente piensa que están borrachos, ¿no? Y por eso al del principio de esta proclamación de Pedro dice que no piensen que están ebrios, sino que es la manifestación de este mismo espíritu que hacia el final de esta lectura Pedro mismo lo mencionará. Y dice, y levantando la voz les dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Así que fue Jesús aquí, Pedro empieza hablando del hombre, Jesús de Nazaret, y después se introducirá a Cristo. Así que tenemos a Jesús, el hombre, y Cristo, el Dios, Cristo, la esencia divina, que es parte de la doble naturaleza de Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, estamos profesando tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo en una sola persona. Y dice Pedro empieza diciendo que Dios a Jesucristo lo llamó y lo envió. Y lo que acredita a Jesús de quién es Él, Hijo de Dios y mandado por Dios, son sus obras, que aquí Pedro menciona como los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él. Y todo esto, según el querigma, la proclamación de Pedro, pues dan crédito de la identidad de quién es Jesús, el Hijo de Dios mandado por Dios. Y que ustedes bien conocen, dice, conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado. Aquí estas son palabras muy interesantes porque está describiendo lo que le sucedió a Jesús, que fue algo que Dios lo sancionó, lo cual significa de que a Dios nunca se le puede acorralar. A Jesús, Hijo de Dios, no muere porque los hombres lo acusaron y lo condenaron y lo crucificaron, sino que todo esto fue sancionado por Dios para nuestra salvación, que en su entrega, aun siendo inocente, pues nos salva a nosotros aún de nuestras culpas. Pero esto no quiere decir que la acción de aquellos que lo entregaron, de aquellos que lo acusaron, de aquellos que lo condenaron, de que no tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Pero estas consecuencias pueden ser borradas, pueden ser perdonadas cuando aquellos que participaron y los que aún somos parte de este rechazo de lo que Dios nos ofrece en Jesucristo, pues cuando por la gracia de Dios regresamos a Él, y pasamos por la puerta del arrepentimiento, por la puerta de la metanoia o la conversión, para entrar a la nueva vida en Cristo que Dios Padre nos ofrece. Dice, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Así que
Pedro simplemente está describiendo lo que sucedió y cómo sus oyentes, es impresionante que quizás entre los oyentes había personas que participaron en todo este drama de cómo Jesús fue entregado, fue condenado y crucificado. Y ahora Pedro abiertamente les pone las cartas claritas, ¿no? Y es impresionante cuál fue la reacción de muchos de sus oyentes que escucharon el mensaje, recibieron el mensaje, se arrepintieron y muchos de ellos, nos dice los Hechos de los Apóstoles más adelante, que piden la reconciliación y después el bautismo. Y ahora Pedro utiliza una cita del Antiguo Testamento en torno a David, rey, segundo rey de Israel, que después se la aplica a Jesucristo, y en cierta manera aquí Pedro toma cierta licencia literaria de aplicar esta cita a Jesús, cuando en el texto original pues son palabras que David habla acerca de sí mismo, pero vemos aquí cómo después, como Pedro pues las reinterpreta para aplicarlas más específicamente a Jesús. Y dice, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y ahora aquí viene la cita que Pedro utiliza en torno a David. Dice, en efecto, David dice, refiriéndose a él viene siendo a Cristo. O sea que aquí David, al decir estas palabras, pues Pedro, según su interpretación, dice, no las decía en torno a sí mismo, sino veía hacia el futuro, que proféticamente estas palabras David las decía al que había de venir. Dice, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Y aquí Pedro ve las primicias de la resurrección en estas palabras de David. Dice, y mi lengua se alboroza, por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte. Estas palabras son las que Pedro interpreta como las primicias del tema de la resurrección. Ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Y ahora es donde Pedro conecta estas palabras de David con Jesucristo diciendo, hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, y esto lo tenemos claramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, donde Dios le hace esta promesa a David, que uno de su descendencia ocupará su reino eternamente. Y aquí Pedro pues toma esta licencia de aplicar estas palabras que acaba de citar y aplicárselas directamente a Jesucristo. Y dice, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó. Y aquí entra ya propiamente en la resurrección de Jesucristo, que es parte central del querigma o la proclamación de la iglesia primitiva en torno a Jesucristo. Y de ello todos nosotros somos testigos. Así que los apóstoles son testigos tanto de la vida de Jesús, de su pasión, muerte y su resurrección. Y por eso la proclamación, la enseñanza, la doctrina fundada en la autoridad apostólica se basa en que fueron testigos. Y esto es lo que le da peso a la proclamación, al querigma de la iglesia primitiva en torno a Jesucristo. Y esto es
parte de la definición de las primeras proclamaciones apostólicas en torno a Jesucristo, que empezaban describiendo los sucesos en torno a Jesucristo, de la pasión, muerte y resurrección. Y después proclamaban cómo Dios lo resucitó y lo glorificó. Y el número 3, parte de esta proclamación, es de que exhortaban al arrepentimiento a su audiencia, a los oyentes, para que se convirtieran y entraran a esta nueva realidad en Cristo por medio del bautismo. En el Evangelio de hoy tenemos la resurrección según Mateos, y aquí no es tan dramática la versión de la resurrección como la tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Dice, después de escuchar las palabras del ángel, aquí hace referencia cuando las mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús, porque recordemos que esta es tradición judía y también hoy en día musulmana de preparar, ungir el cuerpo para la muerte, para el sepulcro, y las mujeres al ir a la tumba encontraron la tumba abierta y vacía, pero dentro de la tumba un ángel se les aparece y les dice que Jesucristo ha resucitado, y es aquí donde empieza el Evangelio de hoy. Y así que las mujeres escucharon las palabras del ángel y se alegraron, y a toda prisa se fueron del sepulcro, y llenas de temor y de alegría. Son palabras muy interesantes que describen, pues, de cierta manera, confusión, miedo por no saber cómo interpretar la tumba vacía, no saber cómo interpretar la presencia del ángel y lo que el ángel les ha dicho de la resurrección. Aún no saben cómo entender estas palabras. Y después alegres porque las palabras del ángel le dicen que Jesucristo no está muerto. Y dice, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y contrastemos estas palabras con la versión en Marcos, donde también escuchan lo mismo estas mujeres, pero en vez de ir a compartir lo que han escuchado, guardan silencio por miedo a lo que acaban de vivir. Y después el Evangelio describe algo impresionante. Al retirarse de la tumba, Jesús resucitado se les aparece. Dice, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Este saludo muy probable sea el saludo de Shalom, la paz esté con ustedes. Un saludo muy tradicional y típico entre los judíos. Y ahora viene la reacción de las mujeres ante la aparición de Jesús enfrente de ellas. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Esta acción de abrazar los pies implica de que ellas están de rodillas ante él y lo abrazan de los pies. Algo que también María Magdalena hace según el Evangelio de Juan. Y aquí, pues, en cierta manera estas mujeres demuestran el apego a la fisicalidad de Jesús. O sea, acaban de experimentar la tumba vacía y no saben dónde está el cuerpo, ¿no? Pero ahora lo tienen enfrente de él. Y esa acción de abrazar los pies, en cierta manera, expresa de que no quieren perderlo otra vez, no quieren que se vaya, no quieren que desaparezca de nuevo, ¿no? Pero lo cual también refleja la falta de entendimiento de la nueva realidad del resucitado, de que el que murió, en cierta manera, no es el mismo que resucita, porque el que resucita ya está por encima del tiempo y del espacio. El que murió está dentro del tiempo y del espacio. El que resucitó ya está por encima del tiempo y del espacio. Así que Jesucristo, como le dijo a María Magdalena en el Evangelio de Juan, de que lo soltara porque aún no ha ascendido a Dios Padre, ¿no? Y en el Espíritu Santo,
Jesucristo nos enseñará ahora a confiar más allá de su fisicalidad, confiar en el Espíritu que se nos da por medio de Él, el Espíritu que hará posible lo que Dios nos pide, el Espíritu que hará posible el gran potencial que Dios nos ha dado a nosotros por medio de la fe. Y esto es lo que los primeros cristianos pues irán aprendiendo poco a poco, de confiar en ese mismo Espíritu y no simplemente en la fisicalidad de Jesús. Dice, entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Estas palabras son muy importantes. En este Evangelio de Mateo, Jesús les dice que se vayan a Galilea. ¿Y qué es Galilea? Galilea es donde conocieron a Jesús. Galilea es la tierra de donde ellos son. Galilea es lo familiar. Galilea es la tierra que los vio nacer, donde crecieron. Es la tierra de donde han venido a Jerusalén, donde se llevaron a cabo estos eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ahora el resucitado le dice que regresen a lo familiar, regresen a su tierra. Y para nosotros esto es muy importante. ¿Dónde hemos de encontrar al resucitado para nosotros? No según las vidas de otros, ni de ningún santo. Jesús nos dice que lo tenemos que encontrar en nuestra historia única y personal. Porque si pretendemos encontrar a Jesucristo según las vidas de otros, pues entonces, ¿cómo lo vas a reconocer? Y también el de buscarlo en nuestra propia vida íntima y personal, porque es lo que es parte de mi vida, es lo que yo conozco, es el lenguaje que yo conozco, y es ahí donde Dios viene a nuestro encuentro, para que lo podamos entender, para que lo podamos percibir, para que lo podamos reconocer. Yo la forma que lo entiendo es la siguiente, ¿no? Dios viene y se hace presente en nuestra historia única y personal porque es lo que conocemos. Porque si lo buscamos según la vida de otro, aún la vida de un santo o una santa, pues esa es otra historia, no es la mía. Y sería como un lenguaje diferente que yo no reconozco, que yo no hablo. Entonces buscar a Jesucristo según la vida de un santo o una santa y no la mía es pretender que mi vida no tiene valor, que es más importante las vidas de otros y que la mía es insignificante. Y esto es un error tremendo, porque Dios viene a nosotros, a nuestra pobre vida. Aunque tú la veas como insignificante, es ahí donde Dios viene a tu encuentro y es ahí donde tenemos que encontrarlo, porque si no imaginas y no reconoces que es ahí donde Dios viene a tu encuentro, pues entonces, ¿dónde piensas que lo vas a encontrar? Y si no crees la posibilidad de encontrarlo en tu propia historia única y personal, ¿dónde crees que lo vas a reconocer? ¿Dónde crees que va a venir a tocar a tu puerta? Según la vida de un santo, una santa o personas que tú aprecias, pero que tú no aprecias. Tu propia historia, tu vida íntima y personal. Pues aunque quizás para ti no sea algo valioso, para Dios sí lo es. Y por eso aquí Jesús le dice a estas mujeres que les diga a sus discípulos y apóstoles que vayan a Galilea. A lo conocido, a lo familiar, a su tierra. Y mi tierra, tu tierra, es tu vida, tu historia íntima y personal, donde Dios viene a tu encuentro. Y ahí lo tienes que buscar. Esto es un tema de muchísima importancia, porque entonces Jesús nos quiere decir prácticamente lo siguiente, de que tenemos que confiar en nuestra propia creación. Tenemos que confiar en la persona que Dios ha creado, que por más pecados, imperfecciones, debilidades que yo vea en mí, pues esta es la persona
con mi historia personal, con mis defectos, con mis pecados, con mis imperfecciones, donde Dios viene a hacer su morada. Y si no logro ni imaginar que esto sea posible, entonces no lo voy a poder encontrar y reconocer en ninguna otra parte. Y esta es la buena nueva para ti. Es la buena nueva para nosotros. Que tú también, que yo también, somos hijos e hijas amados de Dios y que por nosotros y para nosotros, Dios ha venido a nosotros, se ha encarnado para nosotros, para salvarnos aún de nosotros mismos. Esta es la buena nueva. Dice el resto del Evangelio. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. El resto de este Evangelio, pues prácticamente describe la dificultad y tensión entre la comunidad judía y después la iglesia cristiana primitiva, que aún se veía como parte de la comunidad judía. Aún no se habían distanciado, aún no se habían separado, aún todavía eran parte de la misma comunidad. Pero aquí se refleja esta tensión, falta de aceptación por parte del liderazgo de la comunidad judía y también falta de apertura a lo que Dios viene haciendo en Jesucristo. Dice, ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Y repito, esto es parte de la política, de la problemática y de la tensión dentro de la comunidad judía y la iglesia primitiva cristiana, cuando aún eran parte de la misma comunidad y que poco a poco se fue separando y adquiriendo su propia identidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.